Gracias, ciudadano presidente. Expediente parlamentario número 64057, diagonal 2023. Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea Legislativa, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64057, diagonal 2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala, presentada por la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, integrante de la 64ª legislatura de este Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 10ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones 10ª y 20ª, 47, fracción primera, 57, fracción tercera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 20 de abril de 2023, mediante sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, la presidencia de la mesa directiva turnó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala, presentada por la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz para su análisis y dictaminación. La iniciativa referida presenta una motivación en los términos siguientes. En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2020, establece en su numeral 6, Objetivos Prioritarios 6.1, relevancia del Objetivo Prioritario 1, garantizar el derecho a la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para el logro de este objetivo prioritario, el Programa Sectorial de Educación señala como estrategias prioritarias ampliar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reducir las desigualdades regionales, así como garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media y superior como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral. Y como acciones las siguientes: crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles para aumentar la oferta de espacios educativos desde la educación inicial hasta la superior. Desarrollar servicios educativos que fortalezcan los aprendizajes regionales y comunitarios mediante el uso social de las lenguas indígenas y de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Incrementar gradualmente la matrícula de educación superior con una oferta educativa inclusiva, pertinente, flexible y diversificada, que atienda a las necesidades del desarrollo local y regional, la diversidad social, lingüística y cultural, así como las prioridades definidas por las comunidades, pueblos y barrios, y crear universidades públicas de vocación comunitaria y sostenibles, con modelos educativos innovadores, inclusivos, accesibles y pertinentes, que respondan a las necesidades productivas locales, en entornos de alta o muy alta marginación, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural reconoce que las universidades interculturales deben orientarse hacia la vinculación y el trabajo comunitario en interdependencia, a través de las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación comunitaria, cuyo objeto sea la construcción de pensamientos y prácticas interculturales y por el bien común de la población y la vida en general, con énfasis en los pueblos indígenas, migrantes, campesinos, afromexicanos y demás grupos sociales desfavorecidos que cohabitan en las comunidades, pueblos y barrios del estado de Tlaxcala, a través de la formación de sujetos comunales que generen y fortalezcan procesos organizativos por la justicia socioterritorial y desde la soberanía epistémica. El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 señala que se debe invertir más en ciencia y tecnología, pero eso no es suficiente. Se debe dar un giro a las instituciones de educación superior y de investigación para que el conocimiento esté al servicio de la regeneración social y natural. Y no solo eso, también una ciencia con capacidad de diálogo con otras formas de conocimiento que han sido reprimidas por una ciencia y enseñanza para resolver problemas concretos y complejos. Con la creación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala se da cumplimiento al objetivo 1 de la alineación estratégica.
área de oportunidad 4 del Plan Estatal de Desarrollo, pues contribuye al bienestar económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población del estado de Tlaxcala con perspectiva de derechos humanos, igualdad, inclusión, interculturalidad, responsabilidad ambiental y con visión al futuro de las nuevas generaciones. La Universidad Intercultural de Tlaxcala se inscribe en el contexto del reconocimiento de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por tal razón, su creación debe generarse a partir de un diálogo constructivo y permanente de las comunidades. El carácter y alcance de este proceso de diálogo está delineado por el artículo 2, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y las políticas necesarias, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con las comunidades. Como parte de este proceso de diseño y operación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, se creó el Comité Promotor ampliado conformado por investigadores, autoridades comunitarias, promotoras culturales, intérpretes y traductores de la lengua náhuatl, académicos, así como representantes del gobierno estatal y federal, atendiendo procedimientos de inclusión y participación, principalmente de representantes de comunidades, pueblos y barrios de la región de influencia de la universidad. Su conformación, objetivos y funciones están asentadas en el acta de instalación suscrita el 10 de enero de 2022 por sus miembros y representantes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 2. Mediante oficio SF-129-2023, fechado el 9 de mayo de 9 de mayo del año que transcurre, recibido en igual fecha el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, contador público David Álvarez Ochoa, remitió a la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ª Legislatura, el dictamen de impacto presupuestario, en referencia al oficio de fecha 2 de mayo de la presente anualidad, respecto de la solicitud de la presidenta de dicha comisión, realizada a esa Secretaría de la Administración Pública Estatal. Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras emiten los siguientes considerandos. 1. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos en términos del artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En este tenor, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala establece la clasificación de las resoluciones de este poder soberano local y, para el caso que nos ocupa, la fracción primera del numeral en referencia define la ley como la norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas. 2. Las facultades de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local se encuentran establecidas en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en las que se contemplan las atribuciones para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Tratándose de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene facultad para conocer del presente asunto conforme lo dispone el artículo 47 del referido reglamento, pues está acreditada para conocer de las iniciativas que pretendan cambiar el marco educativo del Estado de Tlaxcala. La competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra establecida en el artículo 57, fracción tercera del multicitado dispositivo, donde se establece que le corresponde el conocimiento de la expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. En consecuencia, se concluye que este poder legislativo del Estado de Tlaxcala
por conducto de las suscritas comisiones, es competente para analizar y estudiar el asunto planteado y que es materia del presente dictamen. 3. Del análisis a la iniciativa de referencia, se aprecia que la intención fundamental de la autora consiste en impulsar el surgimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, con el objeto de crear una institución pública de educación superior que impulse un modelo de educación intercultural a través de las funciones de formación, investigación, vinculación y difusión de la cultura. Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan en los términos siguientes. La intención de la legisladora iniciante se encuentra pegada al marco constitucional. Es así que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación tiene una composición intercultural y que es necesario dar realización plena a los principios y mandatos contenidos en su correlativo tercero y a las disposiciones de la Ley General de Educación, las cuales se encuentran direccionadas hacia la formación integral del individuo y tienen como propósito motivar a los agentes que intervienen en los procesos educativos para formar mexicanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Asimismo, el artículo 2 reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, así como la autonomía de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. El apartado B del referido numeral constitucional también mandata que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Resulta primario enfatizar que el idioma y la cultura son características indispensables al ser humano, siendo el medio por el cual el hombre ha podido abstraer y expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, descubrimientos y sueños. Además, ese conjunto de sonidos, texturas sonoras, formas gramaticales, grafías, símbolos y tradiciones estilísticas por lo que se transmite el conocimiento y la experiencia a través del tiempo y de generación en generación, es elemento distintivo de pueblos y naciones, así como de sus respectivas culturas. El vínculo de las lenguas con los pueblos y culturas es tan estrecho que la supervivencia y florecimiento de aquellos corresponde al grado de desarrollo de estos. Ningún pueblo sobrevive a la muerte de su lengua materna. Es notorio que nuestra nación mexicana es la síntesis de la unión y el conflicto entre las culturas indígenas y la cultura española, en las que las respectivas lenguas jugaron un papel relevante. El proceso ha durado más de 500 años y a pesar de que el idioma español fue impuesto como lengua común de la nación emergente, las raíces y lenguas indígenas se resisten a morir o perderse en el olvido. En este sentido, es sabido que corresponde al Estado reconocer expresamente y garantizar el derecho de los derechos de los pueblos indígenas y de los hablantes de lenguas indígenas nacionales para rescatar su valor y significación histórico-cultural. En Tlaxcala, la cultura y lengua indígena permanecen vivas y en proceso evolutivo, a diferencia de otras regiones donde las comunidades indígenas fueron en gran medida disminuidas y confinadas, mientras que en nuestra entidad las poblaciones indígenas continúan siendo parte viva y actuante de la sociedad tlaxcalteca. Ahora bien, el artículo 3 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado deberá impartirla y garantizarla, incluyendo la educación superior. También refiere que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, incluyendo las lenguas indígenas de nuestro país. Además de mandatar que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural, contexto que permite remitirse a la Ley General de Educación, que en su artículo 5 señala que toda persona tiene derecho a la educación, por lo que el Estado ofrecerá a todas las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional. Además, dentro de este dispositivo normativo general se contempla el fomento a una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, precisamente por ser nuestra relación pluricultural y plurilingüe.
Por su parte, el artículo 48 de la referida ley establece que las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas y tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas de género, origen étnico o discapacidad. Robusteciendo el presente análisis, se invoca la Ley General de Educación Superior. En el artículo séptimo, fracción segunda, establece que la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basado en la consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Dicho de otra manera, el desarrollo integral ve a los alumnos como seres humanos únicos y complejos, sociales, intelectuales y emocionales. Solo mediante el desarrollo integral se podrá crecer como seres humanos plenos y funcionales, capaces de adaptarse y de contribuir a su entorno. No se debe pasar inadvertido que el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno deberán garantizar específicamente que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, por lo que deberán adoptar las medidas necesarias para que el sistema educativo se asegure de respetar la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua. Con esto, el Estado, por conducto de sus autoridades, tiene la obligación de fomentar la interculturalidad, vista como modalidad del respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos en el nivel de educación superior en el Estado de Tlaxcala. De todo lo expuesto, se desprende que la educación superior resulta relevante en la medida que incide directamente en el desarrollo económico, político, social y cultural del país. Además, el derecho a la educación superior es una especie del género, derecho a la educación, y por ende comparte su naturaleza como derecho económico, social, cultural, civil y político, pues se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos humanos, siendo el epítome de su indivisibilidad e interdependencia. Lo anterior es confirmado por la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la cual se establece que el derecho a la educación incluye el derecho a recibirla, el derecho a la enseñanza primaria, secundaria, técnica, profesional y superior. Estos derechos a la educación fundamental y a la libertad de enseñanza se basan en que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras de los estados que puedan hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa con libertad y amplitud de pensamiento es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Es por lo vertido en la presente consideración que este órgano dictaminador reconoce la importancia de la norma contenida en la iniciativa que se examina, pues ha quedado evidenciada la prioridad local de diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior, objetivo que se proyecta alcanzar con la Universidad Intercultural de Tlaxcala, pues es esta la institución que contribuirá a ampliar la oferta educativa en nuestra entidad, brindando opciones educativas que permitirán sin duda la formación idónea y de calidad de la juventud indígena y su debida incorporación al ejercicio profesional que de facto impartirá en un desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Cuarto, es importante resaltar que con fecha 23 de febrero de 2022 fue publicada la convocatoria denominada Consulta y Vinculación Comunitaria para la creación de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, emitida por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala por conducto de su Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, CEPIUCET, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, con el objeto de conformar al Comité Promotor Ampliado
quien una vez integrado llevó a cabo la consulta respectiva, hecho que se robustece con el acta de entrega de informe de fecha 11 de abril de esa misma anualidad. De lo referido, se colige que para la elaboración de la norma a expedir se consultaron las voces de los diferentes actores del escenario educativo, se realizaron varias modalidades de reuniones y se contrastaron ideas para nutrir el trabajo legislativo, atendiendo procedimientos de inclusión y participación principalmente de representantes de comunidades, pueblos y barrios de la región de influencia de la universidad, que da como resultado un pacto educativo que garantiza el acceso educativo efectivo al derecho humano de educación superior para todas y todos los tlaxcaltecas. Por ello se reitera, la ley expedir cumple cabalmente con los estándares internacionales y nacionales para concretar los postulados constitucionales que rigen la educación superior de nuestro país, para cortar la brecha de desigualdad y discriminación a nivel económico y social. Quinto, es preciso subrayar que mediante el oficio SF/129/2023, fechado el 9 de mayo del año que transcurre, recibido en igual fecha, el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, contador público David Álvarez Ochoa, remitió a la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta soberanía, el dictamen de impacto presupuestario, que concluye lo siguiente. Primero, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado determina que si existe afectación financiera en la implementación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Segundo, la afectación financiera de la implementación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala no tiene efecto negativo en el balance presupuestario sostenible del Estado de Tlaxcala. Tercero, de acuerdo con lo antes expuesto, esta Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala dictamina favorablemente el impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Con base en lo anterior, es claro que se cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Sexto, luego entonces es obligación técnica verificar que exista una estructuración idónea en el articulado, sobre todo vigilar la precisión y claridad de la redacción de las disposiciones de ordenamiento sujeto a dictamen, razón por la cual las comisiones dictaminadoras efectuaron las modificaciones sustantivas necesarias pertinentes, a la par de cuidar de todo el proyecto, que todo el proyecto contara con una adecuada técnica legislativa y jurídica. En consecuencia, resulta necesario efectuar especial pronunciamiento en los términos siguientes. A. El planteamiento de la autora de la iniciativa relativa a que el ordenamiento legal a expedir se denomine ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala, se estima acertado, puesto que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarlo, sin posibilidad de dudas o confusiones, a saber, la naturaleza de la normatividad indicada que corresponde a la de una ley, la materia regular y el ámbito espacial de su explicación, máxime que la denominación expresa términos concretos y claros, como es recomendable en toda frase que tenga por objeto titular una porción normativa. B. La ley que se emitirá se integrará por 8 capítulos, entre los cuales se distribuirán 42 artículos y 8 disposiciones transitorias, como se precisa enseguida. 1. El capítulo 1 se denominará Naturaleza Jurídica, Objeto y Atribuciones de la Universidad y estará integrado por los artículos del 1 al 6, en el que se establece la creación de la institución educativa intercultural y las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior en las comunidades culturales, además de contemplar un glosario de términos que permitirán una interpretación adecuada. 2. El capítulo segundo se identificará como de los órganos de gobierno y administración de la universidad, que refiere a la estructura orgánica y precisa las atribuciones específicas de las autoridades universitarias, así como atribuciones de competencias entre ellas, como responsables de la distribución de esta ley, y lo integran con los artículos del 7 al 15. 3. El capítulo 3 de la Coordinación General y el capítulo 4 de las Coordinaciones Universitarias estarán estructuradas por los artículos 16 al 18 y 19 al 23 respectivamente y regularán la operatividad de las áreas técnicas de la universidad, así como establecer las calidades requeridas para ocupar la titularidad de las mismas. 4. El capítulo 5 de las instancias colegiadas estará compuesto por los artículos 23
al 33, instrumentando los consejos estudiantil y académico, además de contemplar un consejo de pueblos y comunidades, instancias que tendrán las atribuciones idóneas para el cumplimiento de los fines de la ley que se expide. 5. El capítulo 6 del patrimonio de la universidad tendrá como finalidad establecer todos aquellos conceptos por los cuales se integrará el patrimonio de la Universidad Intercultural del Estado de Tlaxcala. 6. Los capítulos 7 del estudiantado y capítulo 8 del control y evaluación contemplarán identificando a la comunidad estudiantil y a la institución encargada del control interno y vigilancia, estableciendo la concurrencia respectiva con la Secretaría de Educación Pública del Estado. 8. En cuanto al régimen transitorio, la iniciativa acertadamente propone que la ley de mérito entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con respecto a los subsecuentes artículos transitorios. Concretamente establecen los plazos para el cumplimiento y debida implementación de la ley y expedir. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que suscriben con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción 1, 7, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someten a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley que crea la Universidad Intercultural del Estado de Tlaxcala. Capítulo 1. Naturaleza jurídica, objeto y atribuciones de la universidad. Artículo 1. Se crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pluricultural y plurilingüe, que gozará la autonomía de gestión y contará con la facultad de administrar su patrimonio y de realizar sus fines de educar, investigar y difundir las culturas, respetando la libertad de cátedra, investigación, de libre examen y discusión de las ideas, la cual tendrá representatividad de las comunidades y pueblos a los que se debe, así como de todos los sectores y actores que dan vida a la comunidad universitaria, garantizando la paridad de género. La universidad tendrá su domicilio en el municipio de Ixtenco, Tlaxcala. Artículo 2. La universidad tendrá por objeto: primero, formar profesionales comprometidos con el bienestar en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de sus procesos de generación del conocimiento y construcción de sentidos y prácticas comunitarias con identidad, pertenencia y respeto a los territorios. 2. Promover prácticas interculturales por el bien común de la población y la vida en general, con énfasis en los pueblos indígenas, comunidades equiparables, migrantes, campesinos y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad que cohabitan en las comunidades, pueblos y barrios del Estado de Tlaxcala, a través de la formación del desarrollo humano integral, para contribuir la formación del pensamiento crítico y que atiendan la paridad de género para el bienestar social. 3. Revalorar y potencializar los sistemas de conocimiento de las comunidades, pueblos y barrios con quienes realizarán trabajo conjunto y asegurar un proceso de diálogo horizontal, sinergia con pertinencia científica, técnica y tecnológica, donde se abran las posibilidades para la convivencia de lo diverso. 4. Fomentar las prácticas, la ética y las tradiciones propias de las comunidades, pueblos y barrios, en especial énfasis con personas campesinas, indígenas, migrantes y afromexicanas. 5. Generar y promover programas de estudio, así como prácticas de investigación comunitaria que atiendan a las problemáticas sociales mediante el diálogo plural y horizontal de las diversas formas del conocimiento, propiciando la organización social junto al estudiantado, personal académico, investigador e integrantes de las comunidades, pueblos y barrios. 6. Promover programas educativos para que los pueblos, comunidades, ejidos, colonias y barrios puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación y diversificar contenidos acordes a sus contextos. 7. Promover el desarrollo de la diversidad lingüística, su estudio, su difusión, su reconocimiento y su uso en la construcción y desarrollo de los planes y programas de estudio. 8. Impulsar el cuidado colectivo y la protección de las tierras, bosques, cuerpos lacustres, ríos, que forman parte del territorio de los pueblos originarios y las comunidades equiparables del Estado de Tlaxcala, en coordinación con los mecanismos institucionales federales y estatales que regulen la preservación del medio ambiente. 9. Construir una vinculación permanente de trabajo colectivo con las comunidades, pueblos y barrios que contribuya al bien común, a la economía social y a la construcción de modos de vida alternativos. 10. Contribuir desde sus funciones académicas interculturales al reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos originarios y comunidades equiparables del Estado de Tlaxcala. 21.
Fortalecer a través de proyectos y programas educativos las actividades productivas sustentables, la seguridad y la disminución de los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, soberanía alimentaria, el acceso efectivo de los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional y comunitaria, permitiendo mejorar los ingresos económicos y los empleos, así como incrementar las capacidades productivas y la calidad de vida de la población en general. 12º, impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica a nivel estatal, nacional e internacional. Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la universidad tendrá las atribuciones siguientes. Primero, ofrecer programas de educación del tipo medio superior y superior, con las características de pertinencia, flexibilidad, desde un enfoque intercultural en estrecha vinculación con las comunidades, que promueven el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y el desarrollo de las inteligencias múltiples. La justicia social y la igualdad de género, así como que la sociedad demande como necesidad y que la universidad pueda satisfacer. Segundo, planear, diseñar, programar, desarrollar, administrar, implementar, evaluar, acreditar y certificar las actividades propias del proceso educativo. Tercero, conformar grupos de trabajo intergeneracionales de las comunidades, pueblos y barrios, integrados por sabias y sabios especialistas, autoridades locales, las y los jóvenes, personal académico, investigador intelectual y personas de reconocido trabajo en la comunidad, comprometidos con el bienestar colectivo para participar activamente en los procesos de actualización y valoración de las propuestas formativas de la universidad. Cuarto, construir de manera colectiva códigos de convivencia, reciprocidad, honestidad, la paridad de género, solidaridad, emotividad, trabajo colectivo, de horizontalidad y por el bien común, que consideren la sustentabilidad, la no discriminación, el respeto por la diversidad y la eliminación de la colonialidad, para ejercer y fortalecer la interculturalidad, así como promover normativas con sanciones específicas en contra de cualquier tipo de acoso. Quinto, construir propuestas formativas orientadas a la valoración de fortalecimiento, la integración y el desarrollo de la cosmogonía de los pueblos y o comunidades originarias y equiparables del estado de Tlaxcala. Sexto, crear, diseñar e instrumentar una oferta educativa congruente con el contexto sociocultural, territorial, ambiental y los procesos de generación del conocimiento y de las pedagogías comunitarias, con especial énfasis en los pueblos y o comunidades originarias y equiparables en el estado de Tlaxcala. Séptimo, atender en coordinación con la CEP y la Secretaría de Organización, Capacitación, Formación, Actualización, Valoración y Especialización de su personal académico, administrativo y directivo, con una visión crítica sobre la aplicación y calidad de sus propuestas y métodos de aprendizaje y los procesos de certificación y acreditación. Octavo, desarrollar las artes, particularmente la diversidad de manifestaciones culturales en el Estado. Noveno, ofrecer mediante el adecuado sistema de vinculación y de trabajo colaborativo entre las diferentes culturas, asesorías, cursos de capacitación, certificaciones y otros servicios profesionales a cooperativas, empresas, organizaciones públicas, privadas o sociales, así como movimientos y colectivos organizados en torno a la educación intercultural y el buen vivir, siempre y cuando no contravengan el objeto y los fines de la universidad. Décimo, desarrollar programas de apoyo y vinculación social, técnico, intercultural, de trabajo colectivo en las comunidades que contribuyan a fortalecer el bien común. 11º, desarrollar proyectos de investigación e incidencia intercultural que contribuyan a la solución de problemáticas comunitarias, territoriales, de marginación y exclusión social, cultural, económica y ambiental, así como las necesidades y expectativas de las comunidades, con especial énfasis en los pueblos y o comunidades originarias y equiparables al estado de Tlaxcala. 12º, impulsar procesos de vinculación y desarrollo profesional del estudiantado y personas egresadas con los sectores público, social, privado y comunitario desde los criterios de inclusión, autogestión e interculturalidad. 13º, fomentar la difusión, divulgación y dignificación de la diversidad cultural, artística y lingüística de los pueblos y o comunidades originarias y equiparables del estado de Tlaxcala. 14º, diseñar e instrumentar estrategias y programas de formación que promuevan la interculturalidad de todos los sectores de la sociedad y en sus instituciones. 15º, promover planes y programas educativos de salud comunitaria, intercultural, integral, que revaloren conocimientos y prácticas de la medicina tradicional y partería. 16º, establecer políticas y gestionar servicios para el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado, que sean congruentes con el objeto y necesidades de la universidad, en particular la gestión de albergues y medios de transporte.
17º, diseñar e instrumentar programas de educación continua que promuevan la preservación del patrimonio territorial, cultural, material e inmaterial de los pueblos y o comunidades originarias y equiparables del estado de Tlaxcala. 18º, administrar, cuidar e incrementar su patrimonio de conformidad con la normatividad aplicable. 19º, realizar en vinculación con las comunidades la difusión y divulgación de los programas, investigaciones, proyectos y actividades de impulso a la interculturalidad. 20º, diseñar, adaptar e instrumentar planes y programas de estudios susceptibles a evaluaciones y acreditaciones de calidad en congruencia con los objetivos, contexto, participación comunitaria, vinculación e investigación científica desde la interculturalidad. 21º, garantizar perfiles pertinentes de acuerdo a la normatividad de la universidad para el ingreso, permanencia, promoción y formación continua del personal directivo, docente, administrativo y manual. 22º, impulsar sentidos y prácticas de investigación dialógicas y aplicadas que favorezcan la diversidad de sistemas de conocimientos. 23º, facilitar la formación de personas profesionistas vinculadas a sus comunidades, capaces de incidir de forma propositiva ante las diferentes condiciones de desigualdad, inequidad y exclusión. 24º, promover programas formativos orientados al cooperativismo, desde enfoques y prácticas de economías circulares, espirales, solidarias que promuevan alternativas que favorezcan el bien común, las relaciones de reciprocidad, complementariedad y condiciones de bienestar y sustentabilidad en las comunidades. 25º, promover actividades de docencia de personas educadoras comunitarias como yerbateros, curanderos, parteros, jueces de paz, gobernantes tradicionales, rezadoras, músicos, pintores, escritores, fotógrafos, cineastas, bailarines, escultores, agricultores, campesinos y todas las demás figuras representativas de las comunidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 26º, formular y modificar sus planes y programas de estudio y establecer los procedimientos de acreditación y certificación. 27º, promover y convenir programas de colaboración interinstitucional que impulsen la movilidad estudiantil, el intercambio de personal docente e investigador y la realización de proyectos conjuntos con organismos e instituciones estatales, nacionales y extranjeras. 28º, expedir constancias, diplomas, certificados de estudio, títulos profesionales, grados académicos, así como otorgar distinciones profesionales y honorarias conforme a los planes y programas de estudio y requisitos establecidos por la universidad en los términos de las disposiciones aplicables. 29º, regular el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación. 30º, revalidar y establecer equivalencias, acreditaciones, certificaciones de estudios de tipo medio superior y superior realizados en instituciones educativas nacionales o extranjeras de conformidad con la normatividad estatal y federal, siempre y cuando no contravengan su objeto y sus fines. 31º, desarrollar y promover actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y de vinculación que contribuyan al desarrollo del estudiantado y personal. 32º, establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal directivo y académico. 33º, regular los procedimientos de selección e ingreso del estudiantado y establecer las normas para su permanencia en la institución. 34º, realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para el logro de su objeto y el eficaz cumplimiento de sus atribuciones. 35º, expedir las disposiciones administrativas internas necesarias para el cumplimiento de su objeto. 36º, planear, desarrollar, instrumentar y evaluar en coordinación con las comunidades actividades de investigación aplicada, innovación en cultura, artes, humanidades, ciencia, tecnología y medio ambiente. 37º, contar con el sistema integral de gestión de la calidad para garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos académicos y administrativos. 38º, promover la formación y actualización continua del profesorado y personal administrativo, así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos. 39º, fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Promover la certificación por normas internacionales de los procesos y proyectos estratégicos de la institución. 41, subir contratos, acuerdos, convenios y demás actos jurídicos con personas físicas o morales y con instituciones comunitarias, públicas o privadas, así como asociaciones civiles a nivel local, nacional e internacional, para el fortalecimiento de sus procesos educativos y funcionamiento, así como para el cumplimiento de su objeto. 42º, impartir formación presencial continua, a distancia o mixta según sea el caso y la necesidad. 43º, adoptar la organización administrativa y educativa de conformidad a la disponibilidad presupuestal y con los lineamientos que la universidad establezca. 44º, diseñar y ejecutar su plan de desarrollo institucional. 45º, establecer organismos y mecanismos de apoyo financiero o de cualquier índole.
46º, diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que puedan cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas. 47º, seleccionar y contratar el personal docente mediante convocatoria pública y abierta en los términos que establezca la Junta Directiva con arreglo al reglamento interno respecto del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, dando prioridad a la selección de personas candidatas y egresadas de las mismas universidades interculturales, así como a las y los miembros de las comunidades, pueblos y barrios que comprueben experiencia de trabajo colectivo, trabajo comunitario y de vinculación académica. 48º, administrar los bienes incorporados a su patrimonio, así como los ingresos que obtenga por los servicios que preste, con sujeción al marco legal aplicable para su naturaleza. 49º, abrir sedes o unidades académicas en aquellos municipios del Estado en el que se justifique su presencia mediante un consistente estudio de factibilidad que será elaborado por el Ejecutivo Estatal en conjunto con las comunidades, pueblos y barrios, donde tendrán influencia, mismo que deberán ser aprobado por la Junta previo visto bueno de la SEP, lo anterior atendiendo a la disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal correspondiente, sujetándose a las disposiciones aplicables. 50º, registrar planes y programas de estudio ante la Dirección General de Profesiones de la SEP y 51º, las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por 1. Bien común se refiere a proyectos, bienes materiales, acciones y relaciones tangibles e intangibles que favorecen el bienestar de una colectividad. 2. Coordinadora, el coordinador general de la Universidad Intercultural de Tlaxcala. 3. Educación descolonizadora. La descolonización es un proceso que busca eliminar la dominación, el racismo, la discriminación, la explotación y la opresión a la que fueron y son sometidos nuestros pueblos. La descolonización de la sociedad significa desmantelar y desmontar los modelos cognitivos y de acción que nos han sido impuestos históricamente desde Occidente, a partir de una serie de acciones colectivas e integrales de carácter cultural, estructural, donde se configuran y definen las formas económicas de gobierno, éticas y jurídicas de nuestras sociedades. En la educación es una práctica productora de sujetos sociales, individuales y colectivos que tiene como finalidad última el reencuentro con nosotros mismos, con nuestros diversos sistemas de conocimiento y de construcción de sentido, con nuestros territorios y con los otros para formar un nosotros común desde la perspectiva filosófica del buen vivir y la justicia socioterritorial, lo que implica, entre otras cosas, la recuperación de los modos y sistemas de vida propios. 4. Ejecutivo estatal, a la persona titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. 5. Interculturalidad, es el encuentro entre diferentes en igualdad de condiciones que impulsa la comunicación horizontal de sujetos individuales o colectivos para lograr un fin común, partiendo del hecho de que tenemos relaciones de poder y de reciprocidad. La interculturalidad significa el trastocamiento de las relaciones de colonialidad existentes, por lo que se busca transformar las relaciones de dominación basándose en el reconocimiento de la diversidad bajo una perspectiva filosófica del buen vivir y la justicia social. En la educación busca la reproducción, fortalecimiento e interrelación de las múltiples formas de conocimiento y lenguas que existen en el mundo para desmontar el colonialismo arraigado en las instituciones educativas y en la sociedad en general, creando espacios necesarios y propicios para hacer realidad el diálogo de saberes con equidad epistémica en la resolución de los problemas de la vida cotidiana de los pueblos y comunidades. 6. Junta Directiva, la Junta Directiva de Gobierno. 7. Reglamento Interno, el Reglamento Interno de la Universidad Intercultural de Tlaxcala. 8. Secretaría, Secretaría de Educación Pública del Estado. 9. SEP, Secretaría de Educación Pública de la Federación. 10. Sede, es la unidad académica administrativa de la universidad, pudiendo ser única o central cuando no se tiene otra o en alguna parte del territorio de la entidad federativa. Y 11. Universidad, a la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Artículo 5. La universidad desarrollará su función educativa con pertinencia lingüística y cultural a través de las unidades académicas que determine su reglamento interno. Artículo 6. La universidad queda sectorizada a la Secretaría, la cual vigilará y evaluará sus actividades en coordinación con las dependencias respectivas. Capítulo 2. De los órganos de gobierno y administración de la universidad. Artículo 7. Para el ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos que le competen en observancia a la paridad de género, la universidad se integrará por los órganos de administración y gobierno siguientes. 1. Junta de Gobierno. 2. Persona titular de la Coordinación General. 3. Instancias colegiadas. A. Consejo Estudiantil. B. Consejo Académico. C. Consejo de Pueblos y Comunidades. Y D. La estructura administrativa que se requiere para el desempeño de sus funciones. La universidad en su estructura operativa, conforme a la suficiencia presupuestal, contará con coordinaciones universitarias de las áreas siguientes: académica, vinculación comunitaria y administrativa.
Artículo 8. La Junta Directiva será la máxima autoridad de la universidad y tendrá las atribuciones siguientes. 1. Discutir y en su caso aprobar el reglamento interno, así como los acuerdos circulares y disposiciones que rijan el desarrollo de sus actividades. 2. Proponer ante la persona titular del Ejecutivo Estatal la terna para designar a la persona titular de la Coordinación General. 3. Establecer, discutir y en su caso aprobar las políticas, los lineamientos, los programas y los proyectos que se le presentan, así como lo que les surja en su propio seno para el debido funcionamiento de la universidad. 4. Revisar, aprobar o modificar los planes y programas de estudio, los cuales deben tener pertenencia lingüística, cultural y territorial. 5. Designar a las personas representantes y titulares de las condiciones universitarias. 6. Discutir, vigilar, aprobar y compartir con la comunidad universitaria el presupuesto anual de ingresos y egresos de la universidad, sus ampliaciones, las transferencias de partidas y cualquier otra modificación al mismo en términos de la normatividad aplicable. 7. Atender y resolver los asuntos que incidan en el funcionamiento de la universidad, así como de las controversias que se susciten entre la comunidad universitaria e imponer las sanciones producto de la resolución de estas. 8. Fijar las reglas, políticas y bases y programas a los que deberá sujetarse la universidad en la celebración de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, privado y social para la ejecución de acciones en favor de la vida universitaria y de las comunidades, pueblos y barrios con los cuales colabora. 9. Colocar a los concursos y convocatorias para la selección de personal docente, investigador y administrativo. 10. Coadyuvar cuando sea requerido o así lo solicite y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal realizar consultas de buena fe y de manera previa, culturalmente adecuadas, accesibles, libres e informadas, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia. Cada vez que se prevean cambios internos o externos y acciones que afecten en cualquier sentido a las comunidades, pueblos y barrios del Estado, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11. Organizar planes, programas y proyectos para llegar fondos a la universidad. 12. Autorizar con base en su disponibilidad presupuestal la adquisición de los bienes que se requieren para apoyar las actividades de la universidad en los términos de las disposiciones aplicables. 13. Analizar y en su caso aprobar los informes trimestrales que rinda la persona titular de la Coordinación General. 14. Analizar y en su caso aprobar los proyectos de programas financieros de presupuestos de ingresos y egresos en los términos de las disposiciones aplicables y sus modificaciones. 15. Analizar y aprobar los estados financieros de la universidad. 16. Analizar y aprobar el programa institucional de actividades y el programa operativo anual. 12. Analizar y aprobar los manuales administrativos necesarios para la operación de la universidad, así como las modificaciones que procedan a los mismos. 18. Analizar y en su caso aprobar los planes estratégicos de la universidad. 19. Analizar y aprobar la solicitud de enajenación a título gratuito u oneroso de bienes inmuebles, instalaciones, concesiones o derechos que afecten el patrimonio de la universidad en los términos de las disposiciones aplicables. 20. Analizar y el programa y aprobar de acuerdo con las disposiciones aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deban celebrar la universidad con terceros para el cumplimiento del objeto de esta. 21. Aprobar la contratación, remoción y conclusión de la relación laboral de las y los trabajadores de conformidad con la normatividad aplicable. 22. Analizar y aprobar los informes anuales de actividades de las personas titulares de la Coordinación General y de la Coordinación Académica. 23. Proyectar la ampliación y construcción física educativa de acuerdo con las necesidades de la universidad. 24. Analizar y aprobar proyectos que promueven el bienestar colectivo de las comunidades y equiparables de Tlaxcala. Y 25. Las demás que se consideran para el buen funcionamiento de la universidad, que sean por el bien común y que prioricen procesos transparentes y democráticos en la toma de decisiones. Artículo 9. La Junta Directiva se constituirá de forma paritaria por las y los miembros propietarios siguientes. 1. Presidencia, la persona titular del Poder Ejecutivo o quien ésta designe. 2. Secretaría, la persona titular de la Secretaría. 3. 2 personas representantes del Gobierno Federal, designadas por la persona titular de la Subsecretaría de Educación Superior Federal. 4. Vocal 1, la persona titular de la Secretaría de Finanzas. 5. Vocal 2, la persona titular de la Coordinación Estatal de Planeación e Inversión. 6. Vocal 3, una o un representante del Consejo Estudiantil de la Universidad. 7. Vocal 4. Una o un representante del Consejo Académico. 8. Vocales comunales. 6 representantes del Consejo de Pueblos y Comunidades. Y 9. Persona titular de la Coordinación General. Cada persona integrante de la Junta Directiva tendrá derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular de la Coordinación General, quien solo tendrá voz pero no voto. Asimismo, tendrá participación la persona titular de la Secretaría de la Función Pública o de la persona que ésta designe, quien participará con voz pero no con voto en el ejercicio de las atribuciones que la ley de la materia
materia le confiere. Artículo 10. Los cargos de las y los integrantes de la Junta Directiva serán honoríficos, por lo que no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su desempeño. Cada persona designará por escrito a un suplente con funciones de propietario para que cubra sus ausencias temporales a fin de garantizar la continuidad de sus trabajos. Las y los suplentes tendrán en las sesiones los mismos derechos y obligaciones que las personas integrantes propietarias. Artículo 11. La Junta Directiva sesionará ordinariamente de manera trimestral a convocatoria de la Presidencia y extraordinaria en cualquier tiempo para conocer los asuntos específicos que por su trascendencia y urgencia lo amerite. Para que las sesiones de la Junta Directiva tengan validez, se requerirá de la presencia de la mitad más uno de las personas integrantes propietarias o suplentes, debiendo estar presente la persona titular de la presidencia o su suplente. Para que puedan participar en las sesiones de la Junta Directiva, personas diversas a las y los integrantes de la misma deberán ser autorizadas previamente en sesión y solo tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 12. Las convocatorias para sesiones ordinarias deberán cumplir por lo menos con los requisitos siguientes. 1. Ser elaboradas en forma escrita y hechas del conocimiento a las personas integrantes de la Junta Directiva por lo menos en 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que tenga verificativo la sesión. 2. Especificar fecha, lugar y hora en que tendrá verificativa la sesión. Y 3. Adjuntar el orden del día con los asuntos a tratar y en su caso los anexos que serán materia de la sesión, en lo que se deberá considerar un apartado para asuntos generales. Artículo 13. Las convocatorias para sesiones extraordinarias serán expedidas en forma escrita con anticipación mínima de 24 horas previas a la sesión, de tal motivo que la fecha, lugar y hora en que tendrán verificativo serán convocadas por todas y todos los integrantes. Durante estas sesiones únicamente se atenderán los asuntos señalados en la convocatoria respectiva, por lo que el orden del día no comprenderá asuntos generales. Artículo 14. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, él o la presidenta, quien lo supla en sus ausencias, tendrá voto de calidad. Artículo 15. En cada sesión se levantará el acta correspondiente en la cual se hará constatar los acuerdos tomados, la cual, una vez aprobada, deberá ser firmada por todas y todos los miembros e invitados que estuvieron presentes en la misma. Capítulo 13 de la Coordinación General. Capítulo 3 de la Coordinación General. Artículo 16. La persona titular de la Coordinación General será nombrada por la persona titular del Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por la Junta Directiva. Durará en su caso 4 años, en su cargo 4 años, pudiendo ser designada para un segundo periodo, igual concluido, no podrá ocupar dicho cargo. La persona titular de la Coordinación General podrá ser removida de su cargo por la persona titular del Poder Ejecutivo. Artículo 17. Para ser titular de la Coordinación General se requiere 1. Ser ciudadano mexicano. 2. Preferentemente ser indígena y hablante de las lenguas indígenas de las regiones en atención de la universidad. 3. Tener más de 30 años. 4. Preferentemente poseer grado mínimo de maestría y de preferencia en alguna de las áreas de conocimiento impartidas por la universidad. 5. Contar con experiencia comprobada en trabajo comunitario vinculación académica y social de por lo menos 3 años. 6. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la dirección de programas académicos propios de la universidad. 7. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente empresarial o de partido u organización político-electoral. No ocupar un cargo de representación sindical ni líder de cualquier organismo. 8. No encontrarse en impedimentos legales que señale cualquier normatividad. Y 9. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 18. La persona titular de la Coordinación General tendrá las atribuciones siguientes. 1. Representar legalmente a la universidad ante terceros y toda clase de autoridades civiles, administrativas y judiciales, en los términos que acuerde la Junta Directiva y conforme a las disposiciones aplicables. 2. Elaborar y presentar para su discusión o en su caso aprobación a la Junta Directiva el programa institucional, el programa anual de trabajo y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, así como las modificaciones que procedan. 3. Presentar para su discusión y aprobación ante la Junta Directiva los estados financieros de la universidad para su debida publicación. 4. Promover y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva ridiendo los informes respectivos en cada sesión. 5. Suscribir en representación de la universidad bajo acuerdo de la Junta Directiva los instrumentos y demás documentos para el cumplimiento del objeto descrito en el artículo 2 de esta ley. 6. Presentar para su conocimiento y discusión y en su caso aprobación ante la Junta Directiva la estructura administrativa y académica, así como las modificaciones que procedan, incluyendo la creación y supresión de plazas en términos de la normatividad aplicable. 7. Presentar informes justificados de manera periódica al órgano de vigilancia en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable. Y 8. Los demás que le confiere a la Junta Directiva y la ley
de las entidades paraestatales del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables. Artículo 4 de las coordinaciones universitarias. Artículo 19. Para la atención de los asuntos inherentes a su operación, la universidad contará en su estructura con las coordinaciones universitarias siguientes: 1. Académica, 2. Vinculación comunitaria y 3. Administrativa. Artículo 20. Las coordinaciones universitarias serán ocupadas por una persona titular por cada una de ellas, quienes tendrán a su cargo la coordinación y supervisión de las funciones sustantivas y adjetivas de cada espacio asignado, de conformidad con el reglamento interno, quienes para su designación deberán cumplir con los requisitos siguientes: 1. Poseer título de licenciatura o posgrado, preferentemente en alguna de las áreas de conocimiento cultivadas en la universidad. 2. Preferentemente ser originario de las comunidades originarias y o equiparables. 3. Comprobar experiencia de trabajo comunitario y de vinculación académica y social de por lo menos 3 años. 4. Preferentemente haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa y académica. 5. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente empresarial o de partido u organización político-electoral, no ser líder sindical ni líder de organismo. Y 6. No encontrarse en alguno de los impedimentos legales de que señale cualquier normatividad. Artículo 21. La persona titular de la coordinación académica tendrá las siguientes atribuciones: 1. Colaborar con la o el titular de la Coordinación General de la realización y difusión de las actividades académicas de la universidad. 2. Facilitar el desarrollo de las actividades de las y los miembros del personal académico. 3. Coordinar los procesos de valoración del desempeño de las y los miembros del personal académico y administrativo. 4. Organizar en conjunto con el Consejo Académico todas aquellas actividades tendientes a la valoración, acreditación de los programas y planes académicos. 5. Presentar y dar seguimiento a los trabajos académicos y de investigación que se realicen con la dirección de área responsable de las universidades interculturales, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. 6. Organizar todas aquellas actividades relacionadas con las tutorías. 7. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo y las que le asignen por delegación la Junta Directiva, y la persona titular de la Coordinación General coordinará las propuestas de formulación, modificación, supresión y suspensión de planes y programas de estudio. 8. Rendir un informe anual a la Junta Directiva de las actividades desarrolladas. 9. Coordinar todas aquellas actividades relacionadas con la innovación educativa y el aseguramiento de la excelencia académica. 10. Coordinar en conjunto con el Consejo Académico los proyectos de investigación. Y 11. Las demás que establezcan las normas y disposiciones. Artículo 22. Las atribuciones de la persona titular de la Coordinación de Vinculación y la Coordinación Administrativa se definirán en el reglamento interno. Las personas titulares de las coordinaciones de las sedes o unidades académicas que en su caso se establezcan tendrán a su cargo la administración, coordinación y supervisión de las funciones sustantivas y adjetivas de las mismas, de conformidad con los reglamentos que al efecto expida la Junta Directiva. Capítulo 5 de las instancias colegiadas. Artículo 23. El Consejo Estudiantil es el órgano representativo de toda la comunidad estudiantil, el cual será elegido mediante una convocatoria que emita la Junta Directiva cada 2 años en una asamblea de estudiantes mediante un proceso democrático, abierto y transparente. Es una instancia donde se concibe a las y los estudiantes como la razón de ser de la universidad y forma parte constitutiva de las mismas, en tanto que participa en la realización de sus diversas tareas. Artículo 24. El Consejo Estudiantil será las atribuciones siguientes: 1. Ser el espacio donde se generan y concentran las propuestas de las y los estudiantes sobre aspectos fundamentales de la universidad relativos con temas académicos y de la investigación, mejorar sus servicios, así como contribuir a la evaluación de los resultados de las acciones de vinculación comunitaria. 2. Ser la vía para que se puedan llevar ante la Junta Directiva las problemáticas, necesidades y solicitudes del sector estudiantil para su análisis y atención correspondiente. 3. Discutir y presentar a la Junta Directiva las propuestas educativas de vinculación comunitaria y de investigación que se le presenten o que surjan en su propio seno para el debido funcionamiento de la universidad. 4. Analizar planes y programas de estudio de la oferta educativa, teniendo plena libertad de dar opiniones y hacer valoraciones de manera crítica, las cuales deberán ser escuchadas por las autoridades correspondientes. 5. Proponer a la Junta Directiva, en conjunto con el Consejo Académico y el Consejo de Pueblos y Comunidades, un sistema de diagnóstico permanente acerca de las actividades universitarias en donde participen de manera activa para la valoración y la mejora constante de la universidad y del personal en todas sus funciones. 6. Proponer a la Junta Directiva la edición de documentos de publicación en formatos diversos y producción de materiales didácticos que requiere el proyecto intercultural y en general la que demande la comunidad. 7. Elegir cada 2 años mediante un proceso de asamblea a una persona representante para integrarse a la Junta Directiva. Y 8. Las demás que se consideran para el buen funcionamiento de la universidad, que sean por el bien común y que prioricen procesos transparentes y democráticos en la toma de decisiones. Artículo 25. Para ser integrantes del Consejo Estudiantil se requiere ser alumno inscrito de la universidad. Artículo 26. El Consejo Estudiantil estará integrado por una persona titular y un suplente estudiantil por cada programa educativo y por sede respectivamente. Artículo 27. La universidad contará
con un consejo académico que será instancia colegiada en materia académica y estará integrada por 1. Un coordinador que tendrá voto de calidad y será elegido mediante un proceso democrático, abierto y transparente entre las y los integrantes del consejo académico, el cual será organizado por la coordinación académica. Y 2. Un académico por cada sede y un programa educativo de la universidad, el cual será elegido por las y los profesores de cada una de las licenciaturas y sedes respectivamente, mediante un proceso democrático, abierto y transparente cada 2 años. Cada persona integrante del consejo académico tendrá un suplente que será designado de la misma forma que la persona titular y podrá funcionar en la ausencia definitiva, con voz y voto. Artículo 28. El consejo académico tendrá las atribuciones siguientes. 1. Establecer, discutir y presentar a la Junta Directiva las políticas, los lineamientos, los programas y los proyectos que se les propongan y los que surjan en su propio seno para el debido funcionamiento de la institución en materia académica. 2. Ser la vía para que se puedan llevar ante la Junta Directiva las problemáticas, necesidades y solicitudes del sector académico para su análisis y atención correspondiente. 3. Proponer, revisar y dar visto bueno a las propuestas de los planes y programas de estudio, siempre y cuando provengan del profesorado, del Consejo Estudiantil y del Consejo de Pueblos y Comunidades, y enviarlo a la Junta Directiva para su discusión y en su caso aprobación. 4. Proponer a la Junta Directiva en conjunto con el Consejo Estudiantil y con el Consejo de Pueblos y Comunidades un sistema de diagnóstico permanente acerca de las actividades universitarias para la valoración y la mejora constante de la universidad y de su personal en todas sus funciones. 5. Presentar en conjunto con el Consejo de Pueblos y Comunidades en el mes de noviembre la propuesta de calendario académico anual para su aprobación en la Junta Directiva. 6. Promover a la Junta Directiva la edición de documentos de publicación en formatos diversos y producción de materiales didácticos que requieran el proyecto intercultural y en general los que demande la comunidad. 7. Organizar en todas aquellas actividades tendientes a la evaluación y acreditación de los planes y programas académicos en conjunto con la Secretaría Académica y en diálogo y en coordinación con el Consejo Estudiantil y el Consejo de Pueblos y Comunidades. 8. Presentar a la Junta Directiva para su análisis y en su caso aprobación los programas de formación y actualización del personal académico, dando prioridad a las acciones que fortalezcan el entendimiento y ejercicio de la interculturalidad crítica y de la vinculación universitaria. 9. Elegir una persona que funja como presidente cada 2 años entre todo el personal docente y el área académica, mismo que será representante del Consejo Académico de la Junta Directiva. Y 10. Los demás que se consideren para el buen funcionamiento de la universidad, que sean por el bien común y que prioricen procesos transparentes y democráticos en la toma de decisiones. Artículo 29. La universidad contará con un Consejo de Pueblos y Comunidades. Será la instancia encargada de la asesoría, revisión, análisis y generación de propuestas educativas, de investigación y de vinculación comunitaria que fortalezcan los planes y programas de estudio, los trabajos colectivos con los pueblos, comunidades y barrios, la potenciación de la universidad epistémica y las relaciones interculturales que la universidad promueva o podría desarrollar a propuesta de dichos asesores. El Consejo de Pueblos y Comunidades será responsable de mantener un vínculo entre los conocimientos, las metodologías y las actividades concretas que se desarrollan o podrían desarrollarse entre la universidad y las distintas comunidades, pueblos y barrios del estado de Tlaxcala. Artículo 30. El Consejo de Pueblos y Comunidades tendrá las atribuciones siguientes. 1. Será responsable de mantener el vínculo entre los pueblos y comunidades con la universidad. 2. Generar, analizar, revisar propuestas educativas, planes y programas de estudio, de investigación y de vinculación comunitaria que fortalezcan el objeto de la universidad. 3. Promover el diálogo de saberes. 4. Generar proyectos que involucren a la universidad para la revitalización de la lengua náhuatl y yumú, así como las que considere pertinentes. 5. Establecer comunicación entre la universidad y los diferentes actores de las comunidades, pueblos y barrios, principalmente aquellos vinculados con procesos organizativos que tengan experiencia en educación intercultural, revitalización de la lengua, protección y cuidado de la naturaleza, fomento de las artes y promoción de la igualdad sustantiva. 6. Participar con su consejo su orientación y propuestas en el fortalecimiento de las carreras y planes de estudio de la universidad de acuerdo con las áreas de conocimiento. 7. Analizar los planes y programas de estudio de la oferta educativa teniendo plena libertad para dar opiniones y hacer valoraciones de manera crítica, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes. 8. Proponer a la Junta Directiva en conjunto con el Consejo Estudiantil y con el Consejo Académico un sistema de diagnóstico permanente acerca de las actividades universitarias para la evaluación y la mejora constante y de su personal en todas sus funciones. 9. Presentar en conjunto con el Consejo Académico en el mes de noviembre para su aprobación en la Junta Directiva el calendario académico para cada año. 10. Sugerir previa revisión, adecuaciones, actualizaciones, investigaciones y estrategias a la Junta Directiva que se consideren pertinentes de acuerdo con el contexto sociocultural y territorial donde están siendo implementados los programas de estudio de la universidad. 11. Promover la articulación entre organismos gubernamentales, no gubernamentales, comunidades, pueblos y barrios campesinos
campesinos, indígenas, migrantes y demás grupos sociales desfavorecidos, y con la Autoridad Educativa Intercultural Federal y la Autoridad Educativa Estatal, con el fin de promover, difundir y realizar trabajos de investigación conjunta enfocados en la educación intercultural crítica. 12. Proponer a partir de su experiencia profesional y laboral la capacitación permanente de las y los distintos actores involucrados en la planeación, gestión e implementación de acciones educativas interculturales. 13. Someter a la aprobación de la Junta Directiva propuestas de nuevos planes y programas de estudio con pertinencia al contexto sociocultural y comprometidos con la transformación de las desigualdades socioterritoriales. 14. Participar en las actividades académicas y culturales organizadas por la universidad. 15. Coadyuvar en la valoración de los productos generados por la universidad durante la vinculación comunitaria. 16. Proponer a la Junta Directiva la edición de documentos de publicación en formatos diversos y producción de materiales didácticos que requiera el proyecto intercultural y en general los que demanden las comunidades, pueblos y barrios del estado de Tlaxcala. 17. Proponer cada 2 años a la Junta Directiva para su aprobación la convocatoria para la elección de las y los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades. 18. Elegir cada 2 años de entre sus integrantes 6 personas representantes propietarias con su respectivo suplente para integrarse a la Junta Directiva. Y 19. Las demás que se consideren para el buen funcionamiento de la universidad, que sean por el bien común y que prioricen procesos transparentes y democráticos en la toma de decisiones. Artículo 31. Por formar parte del Consejo de Pueblos y Comunidades se requiere de 1. Ser persona con amplia experiencia del trabajo comunitario en las distintas regiones del Estado, del país o fuera de este, pudiendo ser autoridades comunitarias, médicas o médicos tradicionales, profesoras y profesores comunitarios, entre otros. 2. Ser reconocido por las comunidades originarias, pueblos o barrios con quienes mantenga colaboración. 3. No encontrarse afiliados a ningún partido político, no ser ministro de culto religioso y no tener conflicto de interés con la universidad. Y 4. Ser electo en asamblea para un periodo de 2 años mediante convocatoria publicada por la Junta Directiva. Las y los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades tendrán un carácter honorífico y no tendrán relación laboral alguna con la universidad. Ningún representante podrá ser reelecto. Artículo 32. El Consejo de Pueblos y Comunidades se constituirá de la siguiente manera. 1. Una o un presidente que tendrá voto de calidad y será elegido cada 2 años mediante un proceso democrático abierto y transparente entre las y los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades, el cual será organizado por la Junta Directiva. 2. Una o un secretario electo cada 2 años mediante un proceso democrático abierto y transparente entre los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades, el cual será organizado por la Junta Directiva. 3. 2 personas que fungirá como escrutadores electas cada 2 años mediante un proceso democrático abierto y transparente entre las y los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades, el cual será organizado por la Junta Directiva. 4. Una persona integrante de cada asamblea de pueblos o comunidades que se realice de acuerdo con la convocatoria que se emita, contemplando de manera enunciativa, mas no limitativa, los municipios siguientes: Calpulalpan, Contla de Juancoamatzi, Chautempan, Ixtenco, Totolac, San Pablo del Monte, El Carmen Tequesquitla, Coapiaxtla, Españita, Santorum de las Cárdenas, Ixtacuistla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, San Francisco Tetlanocan, Alzayanca y la Magdalena Tlatelulco. Cada integrante del Consejo de Pueblos y Comunidades tendrá un suplente del mismo género que será designado de la misma forma que él o la propietaria y podrá funcionar en la ausencia definitiva que esté con voz y voto. Artículo 33. El mecanismo de selección de las personas representantes propietarias y suplentes de integrarse a la Junta Directiva a la que hace referencia la fracción 18 del artículo 30 de esta ley será mediante convocatoria emitida por el Consejo de Pueblos y Comunidades cada 2 años. Las convocatorias que emita el Consejo de Pueblos y Comunidades establecerá de manera clara los criterios que deberán considerarse para elegir a las personas representantes, debiendo considerar de manera ineludible lo siguiente. 1. Los representantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 31 de esta ley. 2. Se deberá garantizar el principio de paridad de género en la elección de las personas representantes, siendo la elección de 3 mujeres y 3 hombres como propietarios. 3. Cada municipio que participe deberá instalar y mantener activo su Consejo de Pueblos y Comunidades. 4. No podrá reelegirse ningún representante para el periodo inmediato. 5. Los municipios representados en la Junta Directiva no podrán repetir en el periodo inmediato, esto con la finalidad de que la representación sea rotativa y democrática. Y 6. Lo no previsto en el presente artículo quedará sujeto a los acuerdos considerados por la Junta Directiva. Capítulo 6. Del patrimonio de la universidad. Artículo 34. El patrimonio de la universidad estará constituido por 1. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal. 2. Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario. 3. Los bienes muebles y inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo. 4. Los derechos de autor, considerando la autoría colectiva que se obtenga por el registro de propiedad intelectual, propiedad industrial, nuevas variedades vegetales y especies animales. 5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal, los ingresos que obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de su objeto, se regirán conforme a las disposiciones legales aplicables. Y 6. Cualquier
cualquier otra aportación que por diversos conceptos pudieran otorgarse. Artículo 35. La inversión de recursos financieros por parte de la universidad en proyectos, investigaciones comunitarias, científicas, humanísticas, becas y cualesquiera otro de carácter económico estará sujeta a las bases siguientes. 1. La Junta Directiva vigilará la debida aplicación y el adecuado aprovechamiento de los recursos de la universidad. Y 2. Los derechos de autor, propiedad intelectual y en general los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban apoyo de la universidad serán materia de regulación específica en los acuerdos y convenios que al efecto se celebren, los cuales protegerán los intereses de la universidad, del personal académico y del alumnado. Artículo 36. La ejecución de los recursos de la universidad se ajustará siempre a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal. Artículo 37. Los bienes propiedad de la universidad no estarán sujetos a contribuciones estatales. Tampoco estarán grabados los actos y contratos en los que intervenga si las contribuciones conforme a las leyes locales respectivas debieran de estar a su cargo. Artículo 38. Los bienes propiedad de la universidad serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y sobre ellos no podrá constituirse ningún gravamen. Tampoco estarán grabados los actos y contratos en los que intervenga si las contribuciones conforme a las leyes locales respectivas debieran de estar a su cargo. Capítulo 7 del estudiantado. Artículo 39. Son estudiantes de la universidad quienes cumplan con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar cualquiera de los programas que se impartan y satisfagan los requisitos establecidos en estos. Tendrán los derechos y las obligaciones conferidas por las disposiciones normativas para que ellos se expidan. El tiempo máximo se podrá permanecer un estudiante en la institución, se establecerá en la normatividad aplicable. Artículo 40. Las organizaciones del estudiantado serán independientes de la coordinación general y del órgano de gobierno de la universidad y de las actividades académicas y administrativas de esta, en los términos de las disposiciones que al efecto expida la universidad. Artículo 8 del control y evaluación. Artículo 41. Para la vigilancia y el control interno se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás disposiciones aplicables. El órgano interno de control es el responsable de vigilar, auditar, evaluar, investigar, substanciar y resolver el uso de los recursos materiales, financieros, humanos, así como calificar las faltas administrativas no graves cometidas por el personal servidor público de la universidad. La persona titular del órgano interno de control dependerá jerárquica y operativamente de la Secretaría de la Función Pública y presupuestalmente de la universidad. Artículo 42. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública: 1. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización por parte de la universidad. 2. Designar al titular del órgano interno del control de la universidad. 3. Asesorar y apoyar al órgano interno de control. 4. Conocer e investigar las conductas del personal servidor público de la universidad que constituyan responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en términos de la ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Y 5. Las demás que señalen las leyes aplicables en la materia. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. El Ejecutivo del Estado solicitará a la Secretaría de Educación Pública de la Federación que designe a los representantes del Gobierno federal que integrarán la Junta Directiva. Artículo 3. El Comité Promotor Ampliado conformado para la ampliación de la creación de la universidad sesionará como Consejo de Pueblo y Comunidades por única ocasión y tendrá la facultad de elegir a los 6 representantes propietarios y suplentes a los que se refiere la fracción 18 del artículo 30 de la presente ley. Artículo 4. La persona titular de la Coordinación General será nombrada a partir de una terna propuesta por única vez por el Comité Promotor Ampliado que se presentará a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los 8 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 5. La Junta Directiva y los consejos se instalarán dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 6. Una vez instalada la Junta Directiva, el Comité Promotor Ampliado para la creación de la universidad quedará disuelto. A sus integrantes podrán incorporarse como parte de algunos de los consejos que conforman la Junta Directiva, así como dentro de su personal académico y directivo. Artículo 7. El reglamento interno de la universidad se expedirá en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la instalación de su Junta Directiva. Artículo 8. La Secretaría de Finanzas será el responsable de la transferencia de recursos económicos para que opere la universidad al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los días del mes de mayo de 2023.
al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Las comisiones dictaminadoras: por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campeche Avelar, presidente; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal; diputado José Gilberto Temulsin Martínez, vocal; diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; diputado Rubén Terán Águila, vocal. Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta; diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, vocal; diputada Marcela González Castillo, vocal; diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; y diputada Leticia Martínez Cerón, vocal. Es cuanto, ciudadano presidente.